Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo día de preparación, 49 días para salvarte, basado en el Tratado de la Verdad del Apocalipsis del libro Maranatá, el libro de la sangre del Cordero, de quien les habla Nélida de Heller, desde Calama, Chile, Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, este día 16 de esta de esta tercera semana ya de preparación. Estamos en el día 16, por lo tanto corresponde a Apocalipsis 16 y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con todas nuestras oraciones diarias ya realizadas. Esta tercera semana con la tercera frase: he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, de Juan 19:26. Y la tercera bendición: bienaventurado el que vela y conserva su ropa para no andar desnudo, mostrando su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Es Apocalipsis 16, son las 7 copas de la ira de Dios derramada, y donde se explican estos castigos, que son castigos finales, que suceden bien al final de la semana 70, que dura 7 años. Estas 7 copas de la ira tiene este capítulo 20 versículos y corresponde a la liturgia eucarística, a la segunda iglesia de Esmirna, a la segunda fiesta de Asimos, los panes sin levadura, segunda frase de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, y representa también la segunda venida de Jesús en 2 momentos, como ya lo sabemos, por la iglesia, que es antes de que se inicie la semana 70 y que no toca pie en tierra, que es la parusía, el rescate de la iglesia para las bodas del Cordero, que es el objetivo final del pacto de la nueva alianza. Entonces, y el final de la semana 70 ya es el rescate para el pueblo judío y muchos de los gentiles inconversos que ya se van a convertir, porque van a quedar los 2 testigos con los 144.000 sellados en la frente con el nombre de Dios Padre y Dios Hijo en hebreo. Entonces todo el mundo va a saber que estos son los que dejó Dios para salvarlos. Y por eso es tan importante estar muy bien entendidos y empoderados de esta información profética que es el Apocalipsis, y que ha tenido por siglos tan malas interpretaciones, y con interpretaciones tan equívocas de arrastre como confundir que el primer jinete del Apocalipsis en la apertura del primer sello sea el mismo Jesucristo. Y estos son errores que vienen desde los primeros padres. Entonces, creo que nunca antes nadie se atrevió a decirlo, no sé por qué, pero yo sí, porque este es el final de los tiempos y yo me encontré con esto y dije, pero ¿cómo es posible que todos, por cuidar la importancia de estos padres y también de estos estudiosos muy renombrados, estudiosos de la palabra de Dios, pero que se basaron y se confiaron en estas aseveraciones que hicieron algunos primeros padres, en cuanto a esta equivocación mayúscula, que es de las más grandes que yo he encontrado, pero hay muchísimas más? Entonces, decirles que esta tercera semana partió con todo. Yo, como lo estamos dejando grabado los programas, por la situación que estamos viviendo en esta semana tan especial, yo confío en Dios que ya hayamos todos tenido nuestra revelación, iluminación de conciencia, y es realmente, confío que así va a ser. Y si no, no pasa nada, pues, porque yo no les estoy enseñando nada que no sea verdad, pero estoy segurísima que el aviso de Garabandal se dio en el día de ayer, que fue 17 de noviembre, y que correspondió al día 15 de esta tercera semana. Yo pienso que todo lo está marcando mucho las circunstancias,
Hoy día, con este día 16, vamos a pasar entonces a leer el capítulo 16 y que dice así, que son primero las 6 primeras copas, y oí una voz potente que provenía del templo y ordenaba a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, provocando una llaga maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como si hubiera cometido un crimen, y perecieron todos los seres vivientes que había en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú, el que es y el que era el santo, obras con justicia al castigarlos así. Se merecían que les dieras de beber la misma sangre de los santos y de los profetas que ellos han derramado. Y escuché en el altar que decía: sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron abrasados por un calor ardiente, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfemaron contra él, su nombre, que tiene poder sobre estas plagas. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó sumergido en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero en lugar de arrepentirse de sus obras, blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, dejando paso libre a los reyes del oriente. Después vi que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Son los espíritus demoníacos que realizan prodigios y van a buscar a los reyes del mundo entero con el fin de convocarlos para el combate del gran día de Dios, el Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo mostrando su vergüenza. Y esos espíritus reunirán a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía: ya está, tetelestai, hecho está. Hubo relámpagos, voces, truenos y un violento terremoto como nunca había sucedido desde que los hombres viven sobre la tierra. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades paganas se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira. Todas las islas desaparecieron y no se vieron más las montañas. Cayeron del cielo sobre los hombres piedras de granizo que pesaban unos 40 kilos, y ellos blasfemaron contra Dios por esa terrible plaga. Palabra del Señor. Este es el capítulo 16. Como vemos, termina con esta gran granizada, y que conecta esta granizada exactamente, también la vemos al final en Apocalipsis 11:19, porque exactamente ahí está la séptima trompeta en 11:15, y todo ahí está describiendo el evento final, en que el triunfo de Dios, en que pasan todos en manos de Dios, las naciones, Él las ha vencido,
Y al final de Apocalipsis 11, 19 está esta misma granizada. Esto es muy importante de conectar porque exactamente la séptima copa está en relación a la séptima trompeta. ¿Ah? La séptima copa con el sexto sello son el mismo evento donde se produce y se describe en la profecía el volcamiento del planeta Tierra, y previamente hay el sonar de la trompeta, porque esto va a suceder exactamente en el Yom Kippur del 2030, que es día 7 de octubre del 2030, o sea, el día de Nuestra Señora del Rosario, tal como se presenta nuestra Madre bendita en la sexta aparición en Fátima, el 13 de octubre de 1917, donde se da una catequesis visual y física de lo que es este evento tremendo, que es el castigo final, y que corresponde, este castigo final, al castigo de Garabandal, y es el mismo. Entonces, tener la fecha, para mí esto me sobrepasa, pero la verdad es que está la fecha ahí, pues, porque justamente por eso yo en la lectura de este capítulo enfaticé y puse tetelestai, consumado es, porque aparece como hecho está. Hay diferentes maneras en que en las traducciones se pone esto, hecho está, y es exactamente la palabra tetelestai, la sexta frase. O ya está. Son términos que solamente con ayuda divina nomás que uno logra captar eso, que significa eso, y por eso puede relacionarlo con que solamente esta palabra, la sexta frase tetelestai, la decía el sumo sacerdote cuando terminaba de ministrar la sangre del cordero, dando las 7 vueltas alrededor del arca de la alianza en en el lugar santísimo. Y que esta fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, es una solemnidad muy, muy importante para el pueblo judío, y se sabe que se toca una trompeta que se llama la shofar gadol, el cuerno de carnero, que lo hacen sonar al finalizar el día de la solemnidad de Yom Kippur. Entonces podemos asegurar de que va a ser este giro de la Tierra a la caída del sol. Cuando termina el día de Yom Kippur, exactamente suena la trompeta final, que es la séptima trompeta, que es una trompeta de juicio. Recordemos que tanto trompetas, la fiesta de trompetas del 1 de Tishi, en el primer rescate, o sea, el rescate a la iglesia, es también un juicio, y el juicio al pueblo judío es en Yom Kippur, pero el juicio a la iglesia es en fiesta de trompeta, que se le conoce más como el Rosh Hashanah. El pueblo judío lo conoce muchísimo más así, porque coinciden las fiestas de ambas, que es el año nuevo judío, el Rosh Hashanah, es el año nuevo civil. Tienen 4 años nuevos el pueblo judío. Les cuento esto porque hay que entender y manejarse en la cultura, en la tradición judía, para poder haber yo entendido esto. Era porque conozco y he escuchado muchísimo todo sobre las fiestas, porque fueron las que primero el Señor me inspiró a aprenderlas, porque las descubro que son impresionantes, que las señaléticas estelares de las 4 lunas de sangre que hubieron entre el 2014 y el 2015 sucedieron siempre los 4 eclipses en los 2 años seguidos en Pesaj, la primera fiesta, y la séptima, Tabernáculos o Sukkot. Esto a mí sencillamente me llamó muchísimo la atención y me hizo y me obligó a estudiar las fiestas del Eterno, y me encuentro con esta maravilla de las 7 fiestas del Eterno, que son de Él, no son fiestas judías, son fiestas de Yahvé.
de Dios Padre Creador, y Él las diseña de tal manera para que tener a su pueblo, a sus hijos cerca de Él. Entonces las diseña con ese objetivo de mantener un contacto, porque Él es Dios, o sea, Él lo único que quiere es que seamos obedientes a sus leyes, y por eso entrega la Torá, entrega las tablas de la ley. Todo esto con el único objetivo de santificar a su pueblo. Y de esta manera, como ellos fueron desobedientes y no lo reconocieron cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que es un diseño del plan salvífico de Dios de tal manera genial, porque realmente deja todo esto impreso en el libro del Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero. Es Él el que pone ese nombre. Entonces es muy, pero muy importante y trascendental entender que estamos viviendo momentos impresionantes. Somos la única generación que tiene esta gran posibilidad de salir con cuerpos transformados, pasar de la vida en la tierra a la vida en el cielo, con cuerpo transformado, porque este cuerpo de carne y sangre no puede subir al cielo así. ¿Y cómo va a suceder? Bueno, eso no nos corresponde entenderlo en este momento, solamente lo viviremos y nos encontraremos, pues, y nos reconoceremos. Entonces, son misterios develados que Dios me ha permitido en la misión eucarística Maranatá como auxilio vida, en que yo doy gracias a Dios porque realmente son misterios que me sobrecogen realmente, y espero que ustedes también sientan cómo estas 7 copas de la ira están son todas en relación a lo que a los hombres que han seguido al anticristo, porque la primera copa es una llaga pestilente, porque se colocaron la marca de la bestia y adoraron a la bestia, y bueno, algo pasa que esto les produce esta llaga y que los hace sufrir mucho. Entonces, esa es la primera copa de la ira, o sea, a todos les va a aparecer en ese periodo después de que habérsela colocado. Esta es una de las consecuencias, esa llaga pestilente. Y luego la segunda copa es derramada sobre los océanos, y todos están en sangre los océanos. Son todos castigos a totalidad. Se pueden imaginar encontrarse con océanos llenos de sangre. Y ya hemos visto en algunos lugares que se encuentran que los ríos se transforman en sangre, porque mueren los peces, por contaminación, por diferentes razones. La cuarta es como el sol quema a los hombres, y esto es algo que se va a ir viendo porque las manchas solares, las llamaradas solares están cada vez activándose mayormente, y esa radiación quema a los hombres. Eso va a ir en aumento, ¿eh? Entonces, la quinta copa ya de frentón es un ataque en el trono de la bestia, que sufre mucho dolor, pero no se arrepienten y siguen blasfemando contra Dios. Y fíjense que la sexta copa me llama mucho la atención, porque esta sexta copa que está en Apocalipsis 16, 12, 16, son desatados los 4 ángeles. Y estos personajes, estos 4 ángeles, justamente nosotros los encontramos en Apocalipsis 7, que son los que se les grita que no sean desatados esos 4 ángeles hasta que no sean marcados los 144.000 sellados. Y después aparecen también en la sexta copa, en Apocalipsis 9, del versículo 15 en adelante. Entonces esto es interesante, y cómo explica ahí en Apocalipsis 9:15 que estaba el día, o sea, la hora, el día, el mes y el año establecido cuando iban a ser
soltados estos ángeles que los tienen amarrados porque no son buenos. Ellos van a detener los vientos. Y si juntamos esto de las llamaradas, del aumento de la radiación solar, junto con la detención de los vientos, el calor va a ser tan grande que se van a evaporar las aguas. ¿Mm? Tanto así que desaparece el mar. Y eso lo tenemos confirmado en Apocalipsis 21:1. Ya no existe más mar. Entonces, imagínense cómo va a ser el calor en aquel tiempo. Bueno, esto es de lo más importante, este capítulo 16, que está justamente señalado en el Salmo 10. Al tener cambiadas las letras 16 y 17, nos confirma que este capítulo, que es antes del 17, sucede después que de Apocalipsis 17, que es la falsa iglesia también destruida. Entonces, primero viene la destrucción de la iglesia, porque es el mismo anticristo el que la va a destruir, va a mandarle un misil nuclear y la va a dejar incendiada, y también en Nueva York. Entonces va a ser lo mismo. Y eso, bueno, es lo que explica que este capítulo es bastante fuerte en cuanto a que confirma que estos castigos no son posible de que cambien. ¿Por qué? Porque todos estos efectos son efectos que vienen del acercamiento de ese cuerpo celeste que descubrió un compatriota mío, el científico, el eminente astrónomo, el señor Carlos Muñoz Ferrada, que yo lo conocí en su casa allá en Villa Alemana, y que él tuvo esa genialidad de, con una simple regla de cálculo, hizo todos los cálculos para determinar la cantidad de terremotos que van a haber. Él me decía en aquel entonces la cantidad de cambios climáticos que se venían eran desastrosos. Las inundaciones, todo eso que empezamos a vivir por allá por el año, la década del 80, eso fue incrementándose, increciendo hasta el día de hoy, que vemos verdaderas hecatombes de la naturaleza, como hay muchas granizadas. Se dan cuenta ustedes que hay muchas granizadas en muchos lugares, lluvias con granizo, temporales, para qué decir, los huracanes y bueno, tantos eventos sorprendentes de cambios climáticos. Y de hecho, por eso es que es un engaño todo esto de la COP27, porque ellos saben que esto es consecuencia del acercamiento del planeta 7X que se le puso después, pero don Carlos Muñoz le puso cometa planeta porque tiene las dos características: tiene una cola y además tiene 3 velocidades y tiene una órbita elíptica de 3.600 años, y él calculó exactamente que el acercamiento de este monstruo de masa incandescente es lo que iba a provocar este volcamiento de la Tierra, este cambio del eje terráqueo que ha sucedido antes. O sea, esto no es primera vez que ha sucedido, pero la Sagrada Escritura en el Apocalipsis especifica que luego de que esto suceda es el 7º milenio, donde quedan los sobrevivientes, que es una tercera parte de la población mundial, solo una tercera parte, y ellos quedan en el milenio para repoblar nuevamente la tierra, y todo va a ser extraordinario, y lo describe muy bien Isaías, en que ya va a ser un reino de paz, no van a existir los ejércitos, y por eso todas las armas se transforman en podaderas.
esa es la esperanza para el milenio, pero nosotros no tenemos promesa milenial, nosotros somos la iglesia que tiene promesa eternal, nosotros al cielo con Jesús, premiados, viviendo en el paraíso, cantando y alabando al Creador todo el día. Y en esta capítulo 16 tenemos la tercera bendición de las 7, que entra como en resonancia esta tercera semana, porque justamente la tercera semana tiene esta bendición y que es dice, bienaventurado el que vela y conserva su ropa para no andar desnudo mostrando sus vergüenzas. Entonces esto es sumamente importante. Lo otro es que explica la sexta copa que estas ranas que aparecen, estos son espíritus del enemigo que van a unir y a inspirar a todas las naciones para que se reúnan en contra de Israel y van a ir a destruir a Israel, tratar de destruirlo, y va a ser una guerra en Armagedón donde morirá la humanidad, gran parte, por fuego, azufre y humo. Y esto lo dice Juan, que escuchó exactamente la cifra de que los jinetes que pasan por el río Éufrates, que va a quedar como un lecho seco, van a ser 2 millones de jinetes y corresponden a los chinos y aliados, que pasarán con el objetivo de ir a, fíjense que ellos van a atacar, a enfrentarse con el anticristo, pero se encuentran, primero dicen, bueno, después nos las arreglamos entre nosotros, y eso está en Apocalipsis 17, y luchan contra el Cordero. Se atreven, imagínense, eso va a pasar al final, por allá por el año 2030, donde van a luchar los hombres contra el ejército, contra Jesucristo y su ejército. Eso está en Apocalipsis 19, 11 se inicia eso, cuando se abre el cielo y baja Jesucristo en un caballo blanco con sus huestes de ángeles. Y viene a rescatar a Israel, ya los justos, a todos esos que se han convertido. Y en la batalla de Armagedón, todos son destruidos, porque lo que único que usa el amado Rey de Reyes, Señor de Señores, es el verbo. O sea, él dice y los destruye con solamente la palabra, con su santa palabra, con el verbo divino. Entonces, en ese momento son aprendidos el anticristo y el falso profeta y lanzados vivos al lago de fuego, que son los que lo inauguran. Apocalipsis 19:20. Luego es atrapado la serpiente antigua, el malo, y es encadenado en el inframundo, en el infierno, por 1000 años, y al final lo van a soltar por un breve tiempo y va a volver a hacer de las suyas, porque él está lleno de maldad, de odio, de guerra, de violencia, de muerte, y va a ser la otra Gog y Magog, que es muy diferente a la Gog y Magog del fin del sexto milenio, que es cuando nosotros en medio de esa invasión nos vamos, y por eso ese es un conflicto bélico que va a hacer aparecer al anticristo para que firme la paz entre los judíos y los musulmanes, y consigue su templo, porque en el fondo el anticristo lo que busca es tener el lugar para ser adorado, y esa es la abominación desoladora que va a suceder exactamente en la mitad del tiempo de los 7 años que gobierna el anticristo. 7 años, 3 años y medio pareciera como que él está haciendo las del bueno, pero fácilmente se va a pillar la cola y los cachos y se va a
a quitar la careta y rompe el pacto de paz por 7 años que firma, y es eso lo que desencadena la tremenda persecución que ya había empezado, pero ahí va a ser a cara descubierta una persecución a muerte por degollamiento para todos los judíos y los cristianos, precisamente porque él siempre hace alianzas con los musulmanes. Bueno, queridos hermanos, esto es en términos generales este capítulo, que es bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio de hoy lo paso enseguida a compartir, que es Lucas 16, del 1 al 13. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerza. Pedir limosnas me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en sus casas. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cuida mis dulces sueños y despiértame con alegría. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y favor del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Aleluya. Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan ni te aman. Jesús, bendice y salva a los niños. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén. Aleluya.